Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio donde podemos glorificar el nombre de nuestro Dios, podemos alabarle, podemos glorificarle, podemos también compartir de su palabra, de su enseñanza. Reiteramos la bienvenida en nombre de la Junta Pastoral, Pastor Ezequiel Beveralli y mi persona, a todos los que están esta mañana y a quienes nos visitan. Bien, mis hermanos, la desobediencia en el Edén trajo como consecuencia la manifestación del pecado en el mundo, afectando así a la humanidad, alejándola de Dios, teniendo como resultado muerte y muerte eterna. Debido a esto, todo hombre y mujer nace con una inclinación al mal y desprovisto de Dios. A pesar de esta condición pecaminosa, la gracia de Dios manifestada en Jesucristo ofrece la posibilidad de redención, reconciliación y con esto vida eterna. Dios siempre nos ha resguardado del pecado a través de su consejo en su palabra, en la Biblia. Sin embargo, como seres imperfectos, vamos a tener la tendencia a pecar, a desobedecer. De allí que debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios, a buscar su perdón y transformación diariamente y a confiar en su gracia para vivir una vida de obediencia y gozo. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia acerca del arrepentimiento profundo por el pecado lo encontramos en el libro de los Salmos. Por eso les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 51. Salmo 51. Vamos a tomar algunos textos de este salmo, pero vamos a leerlo completo. Y así vemos el contexto de una vez. Salmo 51. Vamos a aprovechar a arrimar un poquito esto hacia adelante. Muy bien, Salmo 51. Los hermanos que se necesitan reubicar para que no se mojen, por favor, hermanos, no se nos mojen. Tenemos varios por ahí que están quebrantados de salud. Vamos a cuidarnos. Bien, Salmo 51. Dice así la introducción de este salmo. Al músico principal. Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará a mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio
que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Un salmo hermoso. Y bueno, los salmos son así porque son poesía. Esta literatura, género literario es la poesía. Y esa poesía hebrea no es como nuestra poesía que tiene rima. Esto es más, tiene que ver con el paralelismo entre versos. Y bueno, por eso es que muchas veces nos ponemos a querer cantar un salmo con nuestro ritmo o nuestra rima y eso no va a sonar bien. Muchas veces cuando los cantamos son partes, estrofas de los salmos y ahí componemos nuestras canciones. Bien, quiero rápidamente aclararle de qué se tratan los salmos con el fin de ver quién es el protagonista en este género literario y así también con todo lo que es el Antiguo Testamento, la narrativa del Antiguo Testamento, por si hay dudas. Los salmos son composiciones poéticas que expresan las alegrías o pesares de sus autores. Son una descripción de la manera en que responden a Dios. A veces se presenta a Dios en plena majestad y gloria, y su respuesta es de asombro, sobrecogimiento y temor. Otros salmos presentan a Dios como Señor amante que participa en su vida. Otros salmos pudieran catalogarse mejor como clamores contra Dios. El salmista reconoce que a veces siente que Dios y sus amigos lo han abandonado. Sufre por las calumnias que lanzan contra él sus acusadores, por lo que invoca a Dios para que los arrase con ira. Eso es lo que siempre es la respuesta de los salmistas. Pero aún en estos fuertes salmos de lamentación, el salmista nunca se entrega a la desesperación. El hecho de que lancen protestas a Dios en demostración de esperanza en Dios, es demostración de esperanza en Dios y su sentido de la justicia. Entonces hay que reconocer que los salmos presentan la realidad del corazón humano ante los atributos de Dios. Esos son los salmos. El salmista nos enseña que la oración más profunda es el grito que lanzamos a nuestro Dios cuando nos encontramos animados o abatidos por diferentes situaciones. Entonces podemos ver que los salmos en esta literatura poética giran en torno a los atributos de Dios y la respuesta que nosotros damos. Los salmos también hablan mucho de la persona y obra de Jesucristo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Hoy vamos a enfocarnos en el Salmo 51 para desarrollar nuestra reflexión, específicamente en los versos 10 al 12. Lo releemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bien, estos versículos del 10 al 12 del Salmo 51 habla sobre la necesidad de un corazón limpio, un espíritu renovado por parte de Dios, y el salmista está reconociendo su pecado. Clama a Dios para que le restaure el gozo de la salvación y le sostenga con un espíritu obediente y dispuesto. Esa es la actitud del salmista. Vamos a ponernos un poco en contexto. Este salmo, el salmo de David, se le atribuyen varios salmos a David, fueron escritos por varios autores. Y bueno, ¿quién no conoce a David? El rey David. David, con toda probabilidad es uno de los personajes bíblicos más conocidos. Seguro que han escuchado en algún momento la historia del joven David y su victoria sobre el gigante Goliat. La vida de David fue una vida de mucha acción, dedicada al servicio de Dios. David era el hijo menor de su familia, pastor de ovejas y músico. A pesar de lo normal de su existencia, Dios lo escogió desde muy joven para una labor especial: ser el segundo rey de Israel. Era tarea, ¿verdad, hermano? Sus hermanos eran más grandes y fuertes que él, pero Dios escogió a David porque tenía un buen corazón delante de él. Eso fue lo que Dios miró en David y es lo que Dios mira en cada uno de los hombres.
Por supuesto, es imposible hablar de este salmo sin abordar este relato en el libro de Samuel. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la vida de David que lo llevó a tener esa respuesta ante Dios? Esa plegaria, esa lamentación ante Dios. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Allí yo se los voy a resumir. Allí leemos que una tarde el rey David se levantó y subió a la azotea del palacio, allí donde él vivía, de donde podía ver los demás azoteas, los terrados de las otras casas. En uno de ellos observó una mujer bañándose, Betsabé. Dice el relato que era muy hermosa y David pidió información sobre ella. Le contaron sobre su familia y sobre su esposo Urías, que estaba en la batalla junto con los hombres del pueblo. Y bueno, David la mandó a venir, la mandó a llamar y la mandó a venir al palacio. Y bueno, se acostó con Betsabé. La mujer quedó embarazada y él se dio cuenta que estaba en esa situación, un tremendo lío. David elaboró un plan, le pidió permiso a Urías para que regresara por unos días le dio permiso a Urías para que regresara e intentó que fuera a su casa y se acostara con su mujer. Pero Urías era fiel con sus compañeros de batalla y no deseaba gozar de esos privilegios que los demás, sus compañeros, no podían disfrutar. Así que no lo hizo. Le salió mal el plan A le salió mal a David dentro de su concupiscencia. Como esto no funcionó, David envió una carta por manos de Urías a Joab. A él mismo le entregó su sentencia de muerte. Toma, llévale esto a Joab. El encargado del ejército le ordenó que pusiera a Urías en el frente de batalla, en el lugar más peligroso. Le dio instrucciones de abandonar a Urías cuando la batalla estuviera más intensa para que allí muriera. En otras palabras, tramó el asesinato de Urías. Urías muere. Luego de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Pero por supuesto, esto no agradó a Dios. Dios envía al profeta Natán a reprender, a confrontar a David. Ya había nacido el bebé. Imagínense el tiempo que ya había pasado de David encubrir todo lo que había hecho. Y son muchísimas cosas. Y bueno, como viene Natán y le narra una historia a David sobre dos hombres. Natán va y confronta a David, profeta Natán. Le habla de dos hombres, uno rico y uno pobre. Y le dice cómo el hombre rico le arrebató al pobre su posesión más preciada. Dice David indignado, a ese hombre hay que matarlo, él debería morir. Podemos leerlo, hermano, esto sí quiero leerlo. Y bueno, ¿qué respuesta recibe David de Urías? Según de Samuel 12, de 7 al 9. Le dices, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Allí es confrontado David. ¿Se imagina usted que David no estaba al tanto de que Dios sabía las cosas, de que Dios sabía todo? Él estaba al tanto, pero lo seguía encubriendo. Pero ¿cuál es la respuesta de David al verse confrontado por esta tan contundente evidencia de su pecado? Entonces David clama al Señor al verse confrontado por su pecado. Y él en el verso 1 de este salmo, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
mi hermano, fue confrontado el pecado de David. Y primer punto que quiero rescatar acá es que la raíz del pecado es la desobediencia a Dios, es la desobediencia a la palabra de Dios. Esa es la raíz del pecado. Le dice Dios a través de Natán: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Según de Samuel 12:9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando David fue confrontado, le pudo haber dicho o no Dios, que lo sabe todo, la lista de sus pecados. Le pudo haber dicho: eres un codicioso, practicaste la mentira, abuso de poder, rebelión, adulterio, asesinato, y le hubiese, etcétera. Le hubiese dicho todo y cada uno de lo que cometió y todo lo que llevó, del momento que miró a Betsabé y todo lo que acarreó, todo lo que encubrió por un año. Se lo pudo haber dicho, pero ¿cómo se lo resumió? Tuviste en poco la palabra de Jehová. Por eso que él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Tenía que ir a Dios conforme a su misericordia. Dos de los pecados que había cometido no tenían expiación mediante sacrificios, ni el adulterio, ni el asesinato, que merecían la pena de muerte. Y él a quien acudía: a Dios por su misericordia, porque él sabía que por cualquier juicio él tenía que matarlo. Y él acude al Señor. Y no es de acuerdo a lo que él ha hecho: Señor, tú que me ungiste, Señor, yo que he hecho esto. No, de acuerdo a tu misericordia. Dios, el protagonista en toda la palabra, a él es que se acude. Dos de esos pecados no tenían expiación, sino eran penalizados con la muerte. Pero lo que Dios le reclamó fue: tuviste en poco la palabra de Jehová. Es decir, no obedeciste lo que se te prohibió. No obedeciste los límites que te puse para protegerte. No obedeciste el consejo que te di para resguardarte. Porque muchas veces vemos el consejo de Dios como prohibiciones, como una camisa de fuerza, y resulta que solo son límites para resguardarnos de nuestra maldad, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, del mundo. No obedeciste lo que se te prohibió. David sabía que estaba bajo un pacto. Él conocía la ley mosaica, y más como rey. Sabía lo que era agradable al Señor y lo que no. Pero se dejó llevar por su concupiscencia, por su inclinación al mal, y desobedeció. Eso fue lo que pasó con David. Entonces, mis hermanos, David fue confrontado. Y aquí hay un aspecto clave, porque aun cuando David sabía que Dios lo sabe todo y fue confrontado diciéndole que era lo que ya había hecho, él pudo haber dicho: bueno, Señor, ya tú sabes todas las cosas, haz lo que puedas allí conmigo. Él tuvo que confesar su pecado igual. Él tuvo que entrar en un proceso de arrepentimiento genuino para poder llegar a expresarse de Jehová, con Dios, Jehová, de esa manera. Muchas veces podemos pensar, hermano, que bueno, Dios sabe cuáles son mis pecados. Bueno, Dios, ayúdame, Señor. No, hay que confesar el pecado. Aquí Él lo hizo. Él era rey. Cuando fue ungido, el Espíritu de Jehová estaba con él. Igual falló David.
Igual falló David, hermano. Corremos hoy día nosotros con el riesgo que corrió David de desobedecer la palabra de Dios y por supuesto tener las consecuencias, sufrir las consecuencias. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia, uno de los muchos serán constituidos justos. Entonces, es Romanos 5:19. Aquí habla de que por el pecado allá en el Edén, muchos fueron constituidos pecadores. Todos somos pecadores, dice la palabra. No hay justo, ninguno. Pero así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Que bueno, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Esto se sigue propagando, se sigue hablando a lo largo de la Biblia. Y en ese momento, David tenía lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Esa era la ley de ellos, la ley mosaica. Hoy nosotros tenemos todo el consejo de Dios acá. Hoy tenemos todo el consejo de Dios, tenemos la Biblia. Y tenemos todo ese consejo que nos habla del cuidado que debemos de tener en guardar su palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nosotros al desobedecer la palabra estamos reprobados ante Dios. Y pudiésemos pensar nosotros, bueno, pero nosotros no somos como David. Yo me hago una evaluación con esa lista y yo salgo fino. El culpable es David, el rey David, no David, Henry David. El culpable es el rey David, que se tiró esa lista allí. Sin embargo, el primer texto que leímos nos dice que todos somos pecadores. Y como yo le decía al principio, después aún cuando somos redimidos, seguimos pecando. La misericordia de Dios se renueva cada día, hermano. ¿Qué tipo de misericordia, hermano? ¿Será el pan? Sí, también. ¿Será el vestido? ¿Será que usted le da todos los días al Señor un carro nuevo? Pecamos todos los días y su misericordia se renueva cada día. Todos los días nos perdona. Tenemos un abogado a su diestra, Jesucristo, que intercede por nosotros. Y pudiésemos pensar que estamos nosotros entonces delante de David. Oye, David, si nos comparamos con David, bueno, David es un pecador, nosotros somos. Sin embargo, dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso le habla, venía Santiago, la retórica de Santiago, es hablando acerca de la fe y las obras. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo pones en acción, es pecado. Si nosotros sabemos que debemos criar a nuestros hijos de acuerdo a la disciplina y amonestación del Señor y no lo hacemos, es pecado. Si nosotros sabemos que debemos de tratar a nuestra esposa como vaso más frágil y no lo hacemos, es pecado. Si sabemos que la mujer debe sujetarse al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo y no lo hacemos, es pecado. Si los muchachos no honran a su padre y a su madre como lo demanda la palabra, es pecado. Y no lo hacen, es pecado. Y así un cúmulo de cosas que usted dice, yo no he hecho nada. Por eso eres pecador. Por eso somos pecadores. Porque muchas veces no hacemos nada de lo que debemos hacer. Entonces, oye, y comienza a cambiar la cosa, ¿verdad? Me estoy pareciendo un poquito a David. Todavía no llego tanto allá, pero sí. Pero resulta que el pecado ante Dios no tiene matices. Tiene diferentes consecuencias el pecado. Pero para Dios pecado es pecado. Eso no es que matice. No, este pecado es medio gris, este pecado es blanco. Así como las mentiras blancas. ¿Quién inventó esa cuestión de las mentiras? Esa cuesta un prisma de colores a las mentiras. Mentira es mentira. Mentira es pecado. Y así son los pecados. Entonces, mis hermanos, tenemos que nosotros ver
Si la raíz del pecado es la desobediencia a la palabra de Dios, no tenemos que también nosotros vernos, evaluarnos. La omisión de hacer bien, cuando se tiene el conocimiento y la capacidad de hacerlo, se considera pecado. Entonces tenemos que estar nosotros allí pendientes, hermanos. Y la palabra habla también de pecados que aún nosotros no nos damos cuenta que es pecado. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí expresa la dificultad que tenemos nosotros muchas veces de reconocer las propias faltas. Y tenemos que pedirle a Dios que nos las revele y por supuesto nos perdone esas cosas que no podemos ver. Hay muchos pecados que no se pueden ver, muchísimos. El orgullo no se puede ver. La soberbia, bueno, muchas veces se expresa, pero muchas veces hay pecados que no los exteriorizamos de alguna manera, pero estamos haciendo pecado, estamos cometiendo pecado. Por eso cuando oramos, cuando pedimos a Dios, y si no fuéramos pecadores, pues es que la Biblia dice en todo momento que somos pecadores. Pues hasta que no seamos perfeccionados completamente, no vamos a dejar de tener tendencia al pecado. Cuando los discípulos le piden al Señor la oración, que los enseña a orar, al final de la oración le dice, y perdona, Señor, nuestras ofensas. No dice, Señor, perdona nuestras ofensas que hemos cometido, no, perdona, Señor, nuestras ofensas. Ese perdona es un verbo que implica continuidad. Va a seguir pasando hasta que Dios nos transforme completamente, nos arrebate en las nubes como es su promesa. Pero entonces vamos a seguir pecando. Mis hermanos, la palabra de Dios es el espejo de nuestra condición ante Él. Solo con la lectura, estudio sistemático de la Biblia, vamos a saber y conocer si estamos o no agradando al Señor. Por eso estamos llamados a escudriñar su palabra, a leerla, a meditarla. De allí siempre la insistencia de nuestro Dios en animarnos a escudriñarla, a memorizarla. Deuteronomio 11, 18, 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es nada más tener la Biblia allí. O pongo y abro el Salmo 91 y lo abro ahí en la sala, lo pongo en la mesita. Ahí está el Señor en acción, dice uno. No, hermano. Tenemos que leer la palabra, tenemos que memorizarla. Yo tengo 2 recuerdos de textos bíblicos, 3, pero textos bíblicos que marcaron mi vida. Uno fue cuando comencé a asistir a la iglesia en la calle Venezuela. Estaba un texto ahí, cuando uno se sentaba sabía el texto y decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba eso allí, cuando uno se sentaba. Otra es a través del proyecto Felipe, había estudiado que decía Salmo 19, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esos textos no se me olvidan. Y también acá, en esta congregación, hace unos 11 o 12 años que yo comencé a asistir, en ese lugar está un salmo. Un salmo. Y por supuesto, yo andaba con mis cuestiones enrolladas con Dios. Yo me sentaba, donde yo me sentara, yo veía ese salmo allá. ¿Sabe cuál era ese salmo que estaba puesto allí? ¿Alguien se recuerda? El Salmo 51:10. El Salmo 51:10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso me confrontaba. Eso cada vez que yo llegaba aquí, hermano, a este local, eso me pegaba duro de frente. Yo tenía mis cosas con el Señor.
pero eso pegaba allí. La palabra del Señor, hermano, es el espejo donde nosotros podemos decir cómo lo estoy haciendo. Y yo cuando estudiaba este pasaje reflexionaba en que más de una vez nosotros, y hay hermanos que nos han dicho, hermano, pero vamos a poner aquí la misión, la visión de la iglesia. Yo tengo una persona que lo hace y esto lo hace así, hermano, pero dígame qué es lo que vamos a poner, dígame cuáles son los colores. Y eso ha sido una insistencia y es verdad. Y nosotros, yo, Señor, ¿será que nosotros somos descuidados y no lo hemos hecho? Y bueno, Dios sabe las cosas, hermano. Aquí debería estar así como antes, que yo no sé si eso se perdería, porque eran como unos pergaminos de la palabra del Señor acá, que nos recuerde quién es Jesús, las promesas que tenemos en Él. Sí, es verdad, es importante saber hacia dónde nos dirigimos, nuestra misión y nuestra visión, pero sí la palabra del Señor debe estar, hermano, así como dice la palabra, en los postes de nuestras casas, en las vigas, también aquí en nuestro local que venimos, y lo que conseguimos son paredes blancas. Esto es para nosotros, hermano, el liderazgo. Porque yo reflexionaba en esto cuando me decía la palabra del Señor. Sí, por supuesto, y eso es una palabra que yo venía acá, eso me confrontaba. Y sí, definitivamente, si la palabra del Señor es el espejo de nosotros, no podemos ver cómo estamos. Debemos seguir con esta práctica. Nos preguntaríamos, mi hermano, ¿cómo tienes la palabra de Dios en tu vida? ¿La tienes en poco? ¿La tienes en mucho? ¿La tienes a media? ¿No está en tu vida? ¿Es el filtro para conducirte diariamente en este mundo contrario a Dios? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿De qué nos arrepentimos si no conocemos la palabra del Señor? Y podemos pensar que andamos bien. La palabra de Dios debe ser el espejo de nuestra condición ante Él. Un segundo punto, Dios es la única fuente donde podemos acudir en búsqueda de restauración. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista habla acerca de crear. Crear, esta palabra crear tiene que ver la misma con lo de allá en Génesis, de creó, o sea, desde cero. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sabía que lo que tenía por corazón, por pensamiento, no servía. Tenía que ser nuevo. Ya a lo mejor tendría un callo en su corazón de tanto pecar, de tanto encubrir, de tanta falsedad. Y él decía, cree en mí, o sea, hazme nuevo, hazme un corazón nuevo. La limpieza, él sabía que la limpieza debía ser desde lo más profundo. Y él sabía que tenía que cuidar a Dios. Él es el único donde podemos conseguir nosotros que nos restaure, restauración en nuestras vidas. Otra versión del Salmo 19:12 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Él necesita que sea limpio, necesitamos que seamos limpios. Esto enfatiza la búsqueda de limpieza y liberación de pecados ocultos que pueden estar afectando nuestra vida. Y aquí el salmista nombra un aspecto que tiene que ver, muchos autores dicen que, bueno, que el corazón también habla de la mente, porque otras versiones hablan acerca de este salmo de que dice, Señor, no dejes que tenga malos pensamientos, dice, una versión más actualizada. Hay que ver algo, unos autores dicen que tiene que ver con la mente y tienen que renovar la mente. Y volvemos allá a la palabra del Señor. La única forma de nosotros renovar nuestra mente es a través de su palabra. Pero tiene que ver con purificar, crear algo nuevo. Y no es algo que esté a media, sino que esté ya limpio, que esté purificado. Él sabe que solamente un corazón que lo moldee Dios, así como cantaban en la mañana acerca del alfarero, es el único que puede crear ese corazón nuevo cuando nosotros hemos estado inmersos en el pecado. Para el que no ha conocido a Dios y necesita la vida eterna, y a los que creemos en Dios, pero si pecamos, perdemos esa comunión con Él. Él es el único que puede tratar con nosotros para poder dejarnos limpios.
Bienaventurados los limpios de corazón, los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Y os habéis vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. No puede ser de otro, tiene que ser en la imagen de Dios. No hay nadie. Dios te dice que es santo, santo, santo. Y Él se revela a través de Jesucristo, y Jesucristo no cometió pecado. ¿Hacia dónde tenemos que nosotros acudir? A Dios, a Jesucristo, hermano, para que Él pueda tratar con nosotros. Es el único ente, vamos a decirlo así, oficial, espiritual, que puede limpiar nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Es necesario acudir a Dios, a Jesús, para que haga nuevas las cosas en nuestro corazón. Es necesario. ¿Cómo hacemos eso? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa, hermano, que tenemos. 1 Juan 1:9. La confesión de pecado es un acto de reconocimiento de nuestra falta ante Dios y una solicitud de perdón. Así comienza todo. Dios le mostró a David que él sabía todo lo que estaba haciendo, todo lo malo. Y él pudo decirle a Dios, bueno, ya Dios, tú sabes las cosas, ¿qué más me queda? Pero no, fue necesario que él lo reconociera para que empezara allí su proceso de arrepentimiento y de renovación en su vida. Era necesario. Al confesar nuestros pecados estamos reconociendo que somos imperfectos y necesitamos la gracia y el perdón de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Sí, hermano, esto necesita que nuestro yo mengue. Necesita que tengamos mucha humildad para poder acercarnos a Dios y decirle, Señor, he pecado, soy pecador, mira lo que estoy haciendo. Valentía, pero más humildad. Debemos ser humildes. Esa es la forma que nosotros podemos comenzar ese proceso de arrepentimiento y la búsqueda de Dios para que nos limpie de todo pecado. La confesión, no abrigar las maldades. Muchas veces no queremos confesar las cosas a Dios. Ya tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros, a la diestra del Padre. Cuando no lo hacemos, ¿qué usted cree que le estamos transmitiendo a Dios? Le estamos diciendo, Jesús, ¿qué tú haces a la derecha de Dios? Tú no eres un buen intercesor. Suena rudo, hermano, pero nos comportamos de esa manera. Cuando resistimos a utilizar los canales que Dios ha dado para nuestra restauración, para nuestra purificación, para poder agradarle a Él. Suena duro, hermano, pero nos comportamos de esa manera. Te hubieses quedado en esa cruz, te hubieses quedado en la tumba, allí no estás haciendo nada. Dios nos libre, ¿verdad, hermano? De tener algún pensamiento así. Pero debemos nosotros acudir. Dice que con toda confianza, ¿verdad, hermano? Podemos acercarnos ante su presencia, ante su trono. La confesión de pecado es un paso importante en nuestra relación con Dios, ya que nos permite experimentar su perdón, limpieza y restauración. Mis hermanos, nosotros lo necesitamos. Dios de alguna forma, Él va a permitir que podamos nosotros, a través de su palabra,
a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo también, porque ahora tenemos varios canales, no solamente la palabra, tenemos por supuesto la palabra, pero tenemos la iglesia, tenemos nuestros hermanos, tenemos a los pastores, que nos van a decir, por supuesto, basado en la palabra, si estamos haciendo algo mal. ¿Nos los manda o no los manda, hermano? ¿O cree que como iglesia no tenemos responsabilidad los unos con los otros? Dice que si alguno es descubierto en pecado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ah? Lo desechamos, lo sacamos, lo buscamos para restaurarlo, ¿verdad? Con cuidado, por supuesto, también nosotros no caer. Pero tenemos esa responsabilidad. Entonces, mis hermanos, tenemos muchos, hoy ya tenemos muchos canales para nosotros proceder que nos van a mostrar a nosotros cómo vamos. Pero por supuesto la base es la palabra del Señor. Nadie le va a decir a usted, ningún pastor, y alguien, oye hermano, lo que tú estás haciendo está mal, porque a mí me fue mal así. Eso no es un sustento fuerte, sólido. Mi hermano, sabes que, oye, quería hablar contigo y veo que, bueno, te estás conduciendo de una manera, porque la palabra dice, oye, eso sí, hermano, eso ahí está firme, está en una roca sólida, porque la palabra dice. Y así es que nosotros normalmente orientamos, aconsejamos, oye hermano, ¿sabes que la palabra dice? ¿Sabes que la Biblia dice? O cuando nos conseguimos con una situación, como decimos otra, muy peluda, oye hermano, vamos a revisar a ver qué dice la palabra acerca de eso. Porque hay gente de repente que está junta y nos dice, oye hermano, ¿sabes que nosotros nos juntamos y bueno, tenemos situaciones con nuestras parejas pasadas y esto, pero nosotros estamos tranquilos? Ay hermano, vamos a buscar, vamos a revisar a ver qué Dios dice acerca de esa situación, cómo deben de proceder. Son creyentes, no son creyentes, sus parejas son ellos, tienen hijos, no tienen hijos. Ahí entonces uno arma su cuestión y por supuesto la dirección del Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros lo hagamos a través del filtro de la palabra. Cada cosa que nosotros hagamos, cada cosa que vayamos nosotros a confrontar. Natán cuando fue y confrontó a David, lo confrontó con lo que él sintió. Él era un profeta, hermano. Dios mismo le dijo a él qué era lo que tenía que decirle. ¿Cuál es la profecía más segura que tenemos nosotros hoy? La Biblia. Entonces nosotros cuando vayamos a confrontar a nuestros hermanos, tiene que ser con la palabra del Señor. La Biblia dice, hermano. Usted no va a estar buscando texto a partir de hoy a ver qué está haciendo el hermano y usted va a andar por ahí con una persecución. No, hermano. Es para que usted esté atento y sepa, tenga el conocimiento de eso y que somos corresponsables en este peregrinar en este mundo. Amén. Entonces la confesión del pecado es un paso importante en nuestra relación con Dios, ya que nos permite experimentar su perdón, limpieza y restauración. Dice que, bueno, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él necesitaba algo, otras traducciones dice firme, que sea inconmovible, porque sabía que su espíritu estaba tambaleando. Muchas veces nosotros podemos detectar qué es lo que ha estado pasando para que ese espíritu no esté firme. Bueno, hermano, nuestra comunión con Dios es el eje. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Las personas no llegan al acto del pecado directamente. Las personas que adulteran no llegan al acto y adulteran. Las personas que van a hacer una ganancia deshonesta o querer una ganancia deshonesta no es directamente. Eso se va gestando, poco a poco. Entonces, ¿por qué eso se gesta? Si nosotros estamos bien firmes espiritualmente, una comunión con Dios, va a ser más difícil que caigamos. Va a ser más difícil que caigamos. Y, por supuesto, vamos a estar preparados. La misma palabra nos dice que no habrá tentación que sobrepase lo que nosotros podamos soportar. Dios siempre nos va a dar la salida. Pero necesitamos esa comunión con el Señor. Porque si lo que metemos en la cabeza es Netflix, Prime, todas esas cosas, todas las series, y no metemos la palabra de Dios, hermano, ay, dime tú si nos metemos con esas series coreanas que son puro amor y dolor. Cuando se nos presente una situación vamos a terminar como esos coreanos, hermano. Necesitamos de la palabra del Señor, hermano. Necesitamos de la palabra del Señor, de su palabra, para poder tener un espíritu firme allí, sobre la roca que es Cristo.
David lo pedía, un espíritu firme, que lo renovara. Otro punto, hermano, que quiero rescatar de acá es que el pecado produce un distanciamiento en nuestra comunión con Dios. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Acá, por supuesto, David había pecado gravemente y Dios le había mandado al profeta Natán para hacerle tomar conciencia de su pecado. Pero David sabía que el pecado le alejaba de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Aquí este versículo es claro en establecer la relación entre pecado y cuando Dios oculta su rostro. El mismo Salmo 34:16 dice: pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Aquí se enfatiza que la maldad resulta en la retirada de la presencia de Dios. En este contexto de David pasaba de esta manera. David, por supuesto, ¿qué pasa allí cuando dice no me eches delante de ti? Él sabía que la presencia de Dios no iba a estar con él si él está en pecado. Pero también sabía que el espíritu que él recibió de Jehová cuando le habían ungido, en ese contexto, el espíritu de Jehová iba y venía. No es como ahora, que tenemos nosotros esta gran bendición, por gracia, que el Espíritu Santo mora en nosotros y no se va y viene, Él está allí. David no estaba gozando de ese momento de gracia, como lo estamos viendo nosotros. Pero él sabía que su espíritu se podía apartar mediante el pecado. Cuando la conciencia de David fue alcanzada, comprendió el principio fundamental de que el pecado lo separa de Dios. Para el inconverso, nosotros hoy día, es una separación, como les dije, en cuanto a su posición delante de Dios. Y para el creyente, es una ruptura de la comunión con Dios. Esa es la separación que hay cuando pecamos. Porque, hermano, era tanto para ellos tan importante estar con la presencia del Señor, que él mismo dijo en un salmo, que prefería estar en sus atrios, ¿cuánto? Un día. O sea, sus atrios era la entrada del tabernáculo. Y decía que prefería barrer allí y estar cerca de él, a tener 1000 años lejos de él. Allí barriendo, sabía que yo estaba, pero yo aquí estoy barriendo en el frente, el Señor está ahí, yo prefiero estar ahí cerquita de él, cerca de él. Él sabía que si Dios quitaba su mirada de él, de allí, su presencia, él le iban a pasar muchas cosas malas. A él le iban a pasar muchas cosas malas. Y por supuesto, él no quería eso. Nosotros hoy día gozamos del Espíritu Santo, hermano. Pero ¿cómo entonces podemos relacionarnos con ese momento? Bueno, vamos a leer primero unos textos y vemos cómo lo podemos relacionar. Pero el Consolador, Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, hermano. Este término que se utiliza como sello, no es un sello como el que tenemos ahorita con tinta indeleble que se borra. Esa era una marca de acero caliente en la piel. Ese es el término que utiliza allí, el sello, algo que no se quita. Entonces nosotros fuimos sellados, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, somos sellados por su Espíritu Santo y Él pasa a morar en nosotros. Entonces tenemos esa promesa. Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos,
nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:30, que aquí sí vamos nosotros. ¿Pero cómo me comparo yo con David si David podía irse el Espíritu de Jehová? No. Bueno, Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ok, el Espíritu Santo muere en nosotros, pero se puede entristecer. El Espíritu Santo se puede entristecer, se contrita, mengua. ¿Qué necesita el Señor? El Señor no necesita que se mengue o contrite nuestro espíritu. Es el corazón. Es el corazón. El Espíritu Santo no debemos entristecerlo. Ahora, pastor, ¿y cómo es eso que se entristece el Espíritu Santo? Sí, hermano, se contrista. Ahí lo dice. Nosotros podemos de muchas maneras entristecer el Espíritu Santo de Dios. Uno es la comunión con Dios, con el Padre. Si nosotros no tenemos una comunión, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, o sea que nosotros nos conducimos completamente, totalmente respecto a lo que Él dice, su palabra, el Espíritu ¿cómo va a estar? Si nosotros no leemos la palabra del Señor, si nosotros no nos congregamos, si nosotros no oramos, no buscamos su presencia, ¿cómo va a estar el Espíritu? O sea que el Espíritu va a estar contento, va a estar avivado en nuestra vida. Por supuesto que no, hermano. Va a estar contristado, va a estar bajito, va a estar menguado. Entonces muchas veces nuestra dejadez, nuestras acciones y no buscar la presencia de Dios, nosotros contristamos su espíritu. Y eso no lo quería en ese momento David. Tampoco lo deberíamos querer nosotros hoy, porque somos presa fácil de Satanás. Satanás es el que está pendiente y el que le interesa eso, que nuestro Espíritu Santo esté contristado. Porque él va a llegar que anda como león rugiente en cualquier momento para devorar, ¿verdad? No es solamente para un felino que usted lo puede acariciar, ¿verdad? Oye, un peluche. No, hermano, es para devorar. En cualquier momento que nosotros le abremos una rendija, allí él nos va a devorar. Y si nos consigue con un espíritu bajo, menguado, contrito, nos va a devorar y nos va a pasar. Ahí David se dio cuenta que él necesitaba un espíritu, que no le quitara su espíritu, porque solamente la presencia del Señor podía repeler los ataques de Satanás. Es la única manera que resistamos nosotros al diablo, con la presencia de nuestro Dios. Sin la presencia de Dios, hermano, va a ser difícil que le resistamos. Ahí más bien lo vamos a agarrar de la mano y nos vamos con él. No, hermano. Tenemos que resistirlo solamente podemos con la presencia del Señor. Amén, hermano. ¿O no están de acuerdo conmigo? Bien, mis hermanos. Lo último que quiero rescatar de acá es que el mayor gozo del creyente no es una bendición particular. El mayor gozo de un creyente es saberse perdonado y salvo por Dios. Ese es el verdadero gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Otra versión dice, dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Él sabía que para poder volver a esa felicidad, esa tranquilidad, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podía venir solamente de Dios y a través de la salvación. Podemos leer Samuel, 2 Samuel 12:13. Dice así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él lo reconoció, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Si él no hubiese confesado su pecado, él no hubiese podido tener esa salvación que estaba pidiendo nuevamente. Era necesario eso que hemos hablado, la confesión de los pecados, y él pudo ser redimido.
Él pedía esa ayuda, ese apoyo, que le enseñara a ser obediente, porque no había podido ser obediente, en su propia fuerza no había podido ser obediente, siendo rey, conociendo la ley. Un hombre modelo para seguir siendo ejemplo, o por llamado a ser ejemplo, con el Espíritu de Jehová, él no pudo ser obediente, hermano. El mayor gozo del creyente no es una bendición particular. El mayor gozo de un creyente es saberse perdonado y salvo. Cuando Dios envía, o en este caso, mejor dicho, cuando Dios seduce un corazón, tiene lugar primeramente la tristeza en cuanto a los pecados, porque eso es lo que pasa cuando nosotros somos confrontados o somos seducidos por el Espíritu Santo para perdonar nuestros pecados, para poder redarguirnos de justicia y de pecado. Y después estos son confesados y después, por supuesto, viene el gozo. Luego, cuando el alma encuentra la paz porque acepta al Salvador y porque sus pecados están perdonados, el gozo inunda el corazón del creyente. Ese es el gozo de la salvación, hermano. Esta última no se pierde, sino que podemos perder el gozo, porque le dice, dame tu ayuda y tu apoyo, o vuelve el gozo de tu salvación, vuelve el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Se pierde el gozo, hermano. Y será así para cada pecado que no confesemos, o que no arreglemos nuestras cuentas delante de Dios, desde que hemos tomado conciencia de Él. Es lo que le pasó al rey David. Si nosotros tomamos conciencia del pecado y nosotros no lo confesamos, hermano, nosotros no vamos a tener el gozo de la salvación. Pero ¿cómo nos vamos a gozar en la salvación si seguimos haciendo lo malo? Si a mí la Biblia me dice que yo tengo que vestirme de manera decorosa y no lo hago, hermano, yo me preguntaría, ¿una persona se podrá gozar de la salvación de esa manera? Sabiendo que está haciendo algo que está en contra de lo que dice Dios. Si alguien miente, si alguien oculta, si alguien da un mal testimonio echando por el suelo el evangelio del Señor, ¿podrá gozarse de la salvación? Pues pudiera que no se pueda gozar. Habría que revisar qué está pasando con esa persona. ¿Por qué abrigar el pecado? Muchas veces abrigar el pecado no es nada más tenerlo oculto, sino seguirlo haciendo. No le resbala, pues lo sigue haciendo y no le causa. David estaba en una situación donde necesitaba el apoyo para ser obediente. Nosotros tenemos que buscar también ese apoyo, hermano. Solamente con la fuerza del Señor podemos hacerlo. Y él dice que así solamente volvería a ser feliz. El gozo al obedecer nos confirma que estamos en el camino correcto. Mientras que la pérdida del gozo es un buen indicador que algo no anda bien, hermano. Porque si yo tengo que congregarme, venir a orar, y yo vengo y me contento, o si yo vengo entonces estoy con una cara en el culto, tuerzo la cara, el cuello, está incómodo, pues me causa escozor estar acá. Oye, hermano, hay que revisar, porque es obediencia con gozo. La obediencia sin gozo, oye, hay que revisar qué está pasando. ¿Qué no me permite a mí que obedecer me produzca gozo? Ah, bueno, sí, hermano, es una lucha ahí entre la carne y el espíritu, sí. Pero, hermano, hay que revisar. El gozo debería confirmarnos que estamos en el camino correcto cuando obedecemos. Hermano, ¿qué es de nosotros? Después de ver este hermoso salmo, ¿qué es de nosotros? Pongamos en orden lo que tenemos que poner en orden, hermano. Confesemos lo que tenemos que confesar, lo que tengamos que confesar. Busquemos la cercanía de nuestro Señor. Recordemos la gracia de nuestro Dios y pidámosle nosotros también, si no nos sentimos así,
Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Tenemos que examinarnos. Otro salmo y cantamos: examíname, oh Dios, tú conoces mi corazón. Guíame. Si no estamos gozosos en el momento de obedecer, pidámosle a Dios que nos muestre, hermano. Si no lo estamos haciendo, que nos vuelva, que nos dé ese gozo que teníamos al principio, cuando creímos. Y si no estamos teniendo, que nos los dé, hermano. Todos tenemos alguna inclinación al pecado y necesitamos el perdón y la restauración de Dios. Y podemos encontrar en este salmo un modelo de arrepentimiento y búsqueda profunda de la santidad. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa y a buscar la restauración que solo Dios puede ofrecer. Amén, mis hermanos. Oremos, mis hermanos. Allí mismo incline su rostro. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, que podamos nosotros no ser como David, sino responder ante tu señorío como respondió David. Con un arrepentimiento profundo al verse que te hacía cosas que no te agradaban. Señor, que te podamos buscar, Dios amado, con toda sinceridad, Señor, y poder confesar nuestras faltas hacia ti, y que tú nos ayudes, Dios amado, a esas que no conocemos, que están ocultas, que no las vemos fácilmente, que tú nos las reveles, Dios bendito, para poder buscar a ti, Señor, y en ti buscar misericordia, Señor, ser perdonado, Dios bendito, y tener el gozo pleno de la salvación que solo tú puedes dar. Sabemos que solo un corazón arrepentido genuinamente, Señor, humillado, es el que te agrada a ti, Dios bendito. Queremos ser ese tipo de creyentes, Señor, donde nuestra carne mengue, donde nuestro corazón mengue, Señor, y nuestro espíritu, Señor, pueda ir conforme a tu voluntad, Dios bendito. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, que nos redarguye, Dios bendito. Nos has provisto de Él, Dios bendito. Gracias, Señor, porque tú no te apartas de nosotros de esa manera. Pero, Señor, sabemos que tú te entristeces cuando nosotros pecamos, Dios bendito, cuando nos deleitamos en el pecado, cuando nos hacemos de la vista gorda, Señor. Ayúdanos, Padre. Permite, Señor, que podamos ser consecuentes con tu palabra, Dios bendito, cada vez que nos ponemos delante de ella. Que ella pueda ser el espejo, Señor, de nuestra condición ante ti, un Dios santo, santo, santo. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios es el único que puede darnos un nuevo comienzo. No importa cuán grande sea nuestro error al venir ante Dios, en humildad, reconociendo que le hemos fallado, Él nos perdona, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. Dios les bendiga.